Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Con Begoña Serra, coach en comunicación. Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo se presenta este 2023? Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, la verdad que en el instituto estamos terminando un año, o hemos terminado, mejor dicho, un año maravilloso, de modo que tenemos muchas ilusiones para que este 2023 sigamos en la misma senda, creciendo y aprendiendo todos juntos. Y para el instituto, con nuevos y apasionantes proyectos que iremos compartiendo en los próximos meses con todas las personas que nos están siguiendo y que nos están escuchando. Sí, por lo tanto, que estén muy atentos a todas nuestras redes sociales y también a este podcast, porque por aquí iremos compartiendo todos estos nuevos proyectos que nos esperan. Pero vamos a centrarnos. Hoy vamos a hablar de un tema sobre el que nos han consultado mucho. Yo creo que es uno de los grandes temas estrella. ¿Cuál es el secreto de los grandes oradores? Y cuando pensamos en grandes comunicadores, seguro que a todos nos vienen a la cabeza nombres como Barack Obama, Nelson Mandela, Víctor Coopers, pero también personas no tan mediáticas, pero que nos han cautivado con su discurso, que nos han transmitido emociones y nos han hecho vibrar. Conferencistas brillantes de los que tal vez ya no recordamos sus palabras exactas o el título de la conferencia a la que fuimos, pero sí cómo nos hicieron sentir. Porque recordemos que tan importante como el qué es el cómo, importantísimo. Y ahí está precisamente uno de los principales secretos de los grandes oradores, la capacidad para atraer la atención del público y emocionarlo. Pero claro, seguro que os estáis preguntando, sí, Norberto, Begoña, eso es muy sencillo, pero ¿cómo se consigue? En el instituto siempre decimos que las emociones se contagian. Si como orador quieres emocionar a tu audiencia, primero tienes que emocionarte tú. Tienes que disfrutar de la experiencia de hablar en público, porque cuando disfrutamos de lo que estamos haciendo, el auditorio lo percibe. Se crea un ambiente de buena energía, de empatía y sobre todo, y muy importante, de conexión emocional. ¿Cómo lo ves, Norberto? La pregunta, Begoña, es ¿cómo hacen los grandes oradores? ¿Cuáles son sus secretos? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Por qué lo hacen tan bien? Bueno, veamos estos secretos uno por uno. Ahora te voy a hablar de 3 de esos secretos y en un ratito te cuento algunos más. De A modo ver, que, estoy deseando escucharlos. si quieres conocerlos, los secretos, todos los secretos de los grandes oradores, no solo estos, sino los que te voy a contar después, y tendrás que escuchar un ratito más. Ahí vamos con los secretos. Primero, preparan un buen inicio y un buen final. El principio vale más que la mitad del todo. ¿Quién decía esto? Esto no es mío, obvio, ¿eh? Esto lo decía Aristóteles. El principio vale más que la mitad del todo. Es que un comienzo interesante despierta inmediatamente la curiosidad del público. Pero ¿qué pasa? Por el contrario, cuando una introducción es confusa, poco clara, entonces genera una reacción, yo te diría, negativa en quienes están escuchando. Ahora bien, tan importante como la introducción debe ser la conclusión, porque las últimas palabras del discurso fijan las ideas, le dan brillo al mensaje y dejan un grato recuerdo en la audiencia. Pero ¿cómo, Norberto? Me estás diciendo que preparan un buen inicio y un buen final. Entonces, ¿en qué quedamos? El buen inicio, el buen final, las dos cosas. Las dos cosas. Una sin la otra no funciona. El segundo secreto, no falta la pasión. El orador generalmente aumenta su condición de experto, así como su capacidad para conmover al auditorio, cuando sus palabras brotan con pasión. Es que quien habla desde el corazón
también se dirige al corazón de quienes lo escuchan. De modo que ese es el segundo gran secreto, que hablan con pasión. Y el tercero, por ahora, es que los grandes oradores piensan en la audiencia. Un buen discurso que pretenda conquistar la audiencia debe adaptarse a quienes te escuchan, para lo cual es necesario entonces conocer las características de la audiencia. Esto siempre lo remarcamos en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching en las primeras clases a nuestros alumnos. No es lo mismo hablarles, por ejemplo, a los accionistas de tu empresa que al auditorio de un congreso internacional o a un grupo de estudiantes universitarios. No es lo mismo. No olvides entonces que tu discurso debe tener en cuenta lo que ellos, la audiencia, están esperando de ti. De lo contrario, el único interesado en lo que digas serás tú. Pues importantes factores y secretos que has nombrado. Pero claro, yo ahora me estoy imaginando las caras de todas las personas que nos están escuchando. Seguro que están preguntándose, pero a ver, ¿de qué nos estáis hablando? De disfrutar de hablar en público cuando yo estoy nervioso, estoy muerto o muerta de miedo ante esta perspectiva, porque eso es algo que además nos preguntan los alumnos cuando empiezan con nosotros. Claro. ¿Cómo podemos disfrutar si estamos súper nerviosos? Si me voy a poner delante de un montón de personas que están ahí pendientes de lo que digo, de cómo me muevo, de lo que hago, incluso de si pestañeo o no. Claro, vamos a situarnos. Evidentemente, no podemos y no puedes tú, oyente, seguidor que nos estás escuchando, no puedes disfrutar si tienes miedo. Es más, el público va a percibir ese miedo y por lo tanto va a jugar en tu contra. Por ello, los grandes oradores no han llegado a serlo así, por arte de magia o porque hayan nacido con un don. No. O sea, desengañémonos. Nada es gratis, nada cae del cielo. Detrás de esos grandes oradores que tanto admiramos, detrás de Obama, de Nelson Mandela, de Víctor Coopers y de muchos otros que podemos nombrar, hay mucho trabajo, muchas horas de preparación y no solo en habilidades comunicativas, como bien sabe Norberto, sino también desde el punto de vista del coaching en autoconfianza y gestión emocional. Para gestionar ese nerviosismo y ese miedo tenemos que aprender determinadas técnicas. Si pensamos en los discursos de Obama o Mandela, estos ejemplos que estamos poniendo a lo largo de este episodio, vemos que hay un denominador común. Son personas empoderadas, seguras de sí mismas, que pisan y se mueven por el escenario con confianza, que establecen contacto visual con el público, que muestran una sonrisa sincera y cálida, que tienen gestos mesurados. Y podría seguir, la lista es infinita y seguro que todos vosotros estáis pensando en algún detalle que a mí en esos momentos no lo he nombrado. En definitiva, ¿cuál es ese factor que tienen todos en común? Una actitud positiva. Repito, una actitud positiva. Porque, como siempre decimos a nuestros alumnos del Instituto Internacional de Oratoria, el talento no es suficiente. Para lograr una comunicación exitosa se requiere talento y actitud, porque la actitud es la que siempre marca la diferencia entre un orador mediocre y un orador excelente. Y relacionado con el tema de la actitud, hay otro factor que está presente en esos grandes oradores que todos conocemos, y es el de la autenticidad. Es muy importante mostrarnos tal y como somos, sin intentar imitar a otro, porque si lo hacemos, estamos actuando, estamos creando un personaje y un orador no es un actor. Un gran error en oratoria es copiar los gestos y manera de ser de aquel orador, de aquel comunicador, de aquel conferencista que tanto admiramos. Porque como siempre decimos también en el instituto, quien imita se suicida.
Ese es otro de los grandes secretos de los oradores. ¿Qué más os puedes contar, Norberto? Porque has dicho que después irías desvelando más secretos. Ahora voy. Pero quiero recoger el guante de lo que acabas de decir, que el que imita se suicida. Y es muy interesante este tema. Claro que muchos alumnos en el instituto nos dicen, pero profesor, a mí me encanta cómo habla mi jefe, me apasiona tal actor, tal actriz, cómo dicen, cómo se mueven en el escenario. Y entonces, ¿qué hago? No los puedo imitar, pero a mí me gusta. Entonces lo que nosotros le decimos es, perfecto, si hay algo que te gusta de algún orador, adáptalo a tu estilo, incorpóralo a tu estilo, pero nunca copies porque no serás una buena copia. Entonces, cuando vemos algo que nos gusta, lo tenemos que adaptar a nuestro estilo, porque cada uno tiene que tener su estilo, como tienen los grandes oradores. Y recién te comentaba de tres secretos de estos grandes oradores. Bueno, aquí van algunos más. Cuentan historias, el famoso storytelling. Es que las historias son tan relevantes en un discurso que te lo voy a explicar precisamente contándote una historia. A ver, soy todo El oídos. discurso, el discurso pronunciado por Steve Jobs en la Universidad de Stanford en el momento de una graduación ha sido visto por millones de personas en YouTube. Lo que expresó el fundador de Apple fue muy poderoso, no solo por su mensaje, por lo que él dijo, sino básicamente por la estructura de ese mensaje. ¿Qué dijo Jobs en ese momento? Él dijo, hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Eso es todo, solo 3 historias. Y con eso todos quedaron expectantes, escuchando esas historias y atrapados por sus palabras. De modo que aquellos que no hayan visto este discurso de Steve Jobs, les invito a que lo vean en YouTube, el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Es un magnífico ejemplo de cómo los grandes oradores utilizan las historias para contar, para narrar sus cosas. Los grandes oradores, por lo ¿Me permite general... un momento, Norberto? Si me permites hacer un inciso, claro, cuando Sí, estabas hablando de eso, y supongo que todos los que nos escuchan coincidirán, es que ese poder, el poder que tiene esa frase que dice, voy a contaros 3 historias, solo 3 historias, claro, ya todo el mundo queda expectante. No, solo quería hacer esa puntualización, porque supongo que todos los oyentes lo habrán pensado. Adelante, Norberto. eh, los grandes oradores, decía, por lo general, son breves. Y aquí esto puede llamar un poco a la discusión. Hay algunas excepciones, claro. Hubo grandes oradores que han estado hablando horas. Bueno, pero no es ese, digamos, la generalidad. No es eso. Generalmente son breves. Insisto, hay excepciones, pero por lo general son discursos, no son largas peroratas. La regla de oro es tener el pensamiento claro y organizado. Las dos cosas juntas, porque una sin la otra no funciona. Si además es breve, o sea, que tienes el pensamiento claro y organizado y además es breve, el éxito del discurso está asegurado. Lo importante es que lo que tengas que decir los digas en pocas palabras. La brevedad es la virtud del discurso, decía Cicerón. Entonces, si lo dices en pocas palabras, y para ser breve, lo aconsejable es deshacerse de los conceptos poco relevantes. Es que la abundancia de palabras, esto lo he visto mucho, a menudo procura disimular la escasez de ideas. Aquel orador que no tiene muchas ideas, que no sabe cómo llenar ese vacío que tiene que llenar cuando está parado o frente a una computadora hablándole a un grupo de personas, a veces habla y llena su discurso de palabras. ¿Por qué? Porque a veces esa abundancia de palabras, como digo, procura disimular la escasez de ideas. Y ya lo dijo el escritor español conciudadano tuyo, Sí. Begoña, Baltasar Gracián, que dijo, lo bueno, si breve, también 2 veces bueno, pero lo malo, si poco, no tan malo. Muy bueno, Es muy bueno. interesante. Lo malo, si poco, no tan malo. Así como decíamos lo que había dicho Cicerón, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, lo malo, si poco, no tan malo. En definitiva,
los grandes oradores son auténticos, concisos y claros. Exacto. Y muy buena la frase que acabas de comentar. Y yo quiero volver al tema de la autenticidad, de la importancia esa de no imitar, y como muy bien has dicho, Norberto, que si tenemos a alguien al cual admiramos como comunicador, puede ser nuestro referente y podemos Claro, claro. adoptar. Perdona, Y no perdona. está mal que tener referentes, no está mal tener referentes, claro que no. Lo que está mal es copiar e imitarlos. Exacto, exacto, porque entonces es cuando ya perdemos nuestra esencia, ¿no? Porque es algo que yo creo que es muy importante que digamos desde el instituto y desde mi vertiente como coach, que trabajo contigo en el instituto, que cada uno de nosotros es único y valioso. Y tenemos algo que aportar a este mundo. Y lo mejor que podemos hacer es encontrar nuestro propio estilo comunicativo. Y aquí vuelvo a entrar en juego lo que hablaba yo al principio de este episodio, la importancia del crecimiento personal y más concretamente del autoconocimiento. Todos los oradores de los cuales venimos hablando hoy son personas que se conocen muy bien y que se han trabajado a nivel personal. ¿Qué implica este autoconocimiento? ¿Cómo nos puede ayudar en el mundo de la oratoria? Tenemos que descubrir y potenciar cuáles son nuestras fortalezas y también conocer, evidentemente, nuestras áreas de mejora para poder trabajarlas y poder evolucionar. Tal vez, trabajando este autoconocimiento, descubrimos que tenemos una bonita sonrisa, pues saquémosle partido. O que tenemos una mirada que cautiva, pues también potenciemos ese recurso. Y cada uno de nosotros tiene algo que hará que aquella persona conecte con nosotros. Por lo tanto, yo pongo en valor este autoconocimiento y es algo que siempre recordamos, a que sí, Norberto, a nuestros alumnos y trabajamos en cada sesión. Importante esto que acabas de decir, Begoña, porque generalmente el ser humano a veces piensa en sus debilidades, pero pocas veces piensa en sus fortalezas. Todos tenemos debilidades, claro que sí, pero todos también tenemos fortalezas, entonces tenemos que apoyarnos en nuestras fortalezas, que esa es la importancia, ¿no? Exacto, exacto, tenemos que apoyarnos ahí. Y ya yo añadiría otro factor que es muy importante para el tema que hoy nos ocupa, el de los secretos de los grandes oradores. Y es el último que yo quiero añadir, pero que no por ello es menos importante, que es el estar presente y escuchar al público. Los coaches siempre se nos conoce por esta famosa frase de estar en el aquí y en el ahora, vivir el presente. Pues bien, es que cuando estamos hablando frente a una audiencia, tenemos que estar presente con los 5 sentidos. No podemos distraernos ni estar pensando en lo que vamos a hacer después, ni dándole vueltas a aquel problema que nos preocupa. No, tenemos que estar presentes, porque nos debemos a ese público que ha venido a escucharnos y que en algunos casos incluso también ha pagado por ello. O bien somos un jefe de equipo que tiene una responsabilidad con el equipo, con la empresa y con los trabajadores. Por lo tanto, tenemos que estar con esos 5 sentidos y también escuchar ese feedback, tanto con lo que nos puedan decir como con su lenguaje no verbal, porque cuando lo hacemos estamos también valorando y reconociendo al auditorio y por lo tanto estamos favoreciendo que haya esa empatía y ese vínculo emocional en positivo. ¿Cómo lo ves, Norberto? Perfecto, es así, Begoña. La verdad que esto que acabas de decir desde el punto de vista del coaching, por eso tan importante, siempre lo decimos, esa forma de juntarse el coaching con la oratoria, qué complemento, qué complementación magnífica. Hemos tratado de desgranar desde el punto de vista de la oratoria, del coaching, los grandes, por lo menos algunos de los grandes secretos de los grandes oradores. De modo que, y con esto cierro, si pones en práctica este puñado de sugerencias,
a la hora de tener que pronunciar tu discurso y lo practicas, yo te puedo asegurar que todo te resultará más fácil y lograrás destacarte ante la audiencia. ¿Y sabes por qué? Porque el gran secreto del buen orador no está en su inteligencia, ni tampoco, mira lo que digo, ni tampoco en el contenido del mensaje. ¿Y dónde está entonces? En la preparación y en la práctica. Lo que a ojos del público parece algo natural, es en realidad el resultado de horas de trabajo y de ensayo, como en algún momento lo has dicho tú hace un ratito. Y Exacto. después de este trabajo, de armar tu presentación, de practicar y de ensayar, y después, si puedes, relájate y disfruta de estar allí. El público también se sentirá feliz y te lo agradecerá. Qué importante ese último mensaje que has comentado, Norberto. Esa preparación de la conferencia o de la reunión, esa preparación tanto a nivel técnico como también a nivel, como decíamos antes, ¿no? De gestión emocional para precisamente poder disfrutar y conseguir con ese disfrute propio que el público o que los compañeros de trabajo, el equipo, también disfrute y podamos establecer esa comunicación positiva, asertiva y efectiva. Yo creo que ya va siendo hora que despidamos este episodio, ¿no, Norberto? Bueno, como episodio inaugural de este 2023, como regalito de Reyes, me parece magnífico. Y el tema es tampoco cansar a la gente, que la gente nos escuche, nos siga, aprenda, trate de aprender, pero sobre todo lo que es lo que quisiéramos nosotros es que además de escucharnos y además de aprender, que pongan en práctica esto que les estamos diciendo. Porque como les decimos también a nuestros alumnos del instituto, la oratoria te cambia la vida profesional. Exacto. Y último inciso, para aprender a hablar bien en público, tienes que lanzarte y empezar a hablar. Esperamos que todos estos consejos que vamos dando en los distintos episodios de este podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching os sirvan, sobre todo que los pongáis en práctica. Por nuestra parte, nos despedimos, os deseamos que un maravilloso 2023 y nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Y no se olviden de seguirnos en las redes, básicamente en Instagram y en LinkedIn. Ahí tenemos más aportes para darles. Que la pasen lindo. Chau, chau. Chao. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, En el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.